Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la conferencia de psicoanálisis online gratuita de los jueves. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero y el título de la conferencia de hoy es El tabú de la virginidad. Buenas noches, bienvenidos. En esta serie de conferencias que estamos realizando en las últimas semanas en relación con la sexualidad y todos los temas de la sexualidad humana, vamos a hablar hoy de este tema, el tabú de la virginidad. Buenas noches, Mar Lozada, Karina Pereira, hola a todos, bienvenidos. Aquí son las 8:30 de la tarde-noche en España, os hablo desde Madrid, desde mi consulta de psicoanálisis en la calle Bravo Murillo, y desde aquí pues vamos a adentrarnos hoy en este interesante tema que Sigmund Freud nos lleva de su mano a investigarlo, y que es un texto que él escribió en 1917 y publicó en 1918. Hola Carlos Latorre, buenas noches, Barcelona, desde Madrid, bienvenido. Carlos Lacobo, hola. Bueno, pues vamos a comenzar entonces la conferencia de hoy, el tabú de la virginidad. Y claro, porque hablar de virginidad hoy en día y en nuestras sociedades, qué duda cabe que hay una alta valoración de la virginidad en la mujer, ¿no? Es un valor que se le da a esa integridad de la mujer, que es indiscutible en nuestras sociedades y que puede incluso considerarse como una ampliación del derecho exclusivo de propiedad, ¿no? En estas sociedades en las que vivimos, sociedades donde existe la propiedad privada, es como si se extendiese también a la mujer ese derecho de propiedad, no solamente de la vida actual, sino de su vida pasada, fíjense, ¿no? Y propio de la monogamia, de estos, es una esencia propia de la monogamia, ¿no? Para evitar, bueno, pues que la mujer pueda estar con diferentes hombres, ¿no? Delia Mendieta, buenas, Gastón Gómez. Bueno, esto entonces, por tanto, decimos que es lo que pasa en nuestras sociedades civilizadas, y también en los pueblos primitivos se ve, hay ciertas peculiaridades de la vida sexual de las que vamos a hablar hoy con respecto a la virginidad. Óscar Alfredo, saludos desde Lima, Perú, buenas noches, bienvenidos todos. Manuel Díaz, bienvenidos. Bueno, entonces sabemos que ese hombre, ¿no? El hombre que definitivamente, digamos, es el primero en satisfacer los deseos amorosos de la mujer, que durante largos años han sido refrenados, han sido reprimidos, ¿no? Entonces va a ser el primer hombre que venza esas resistencias que se han creado en la mujer, pues debido a la educación, al medio ambiente, a la familia que ha cuidado pues esa situación, ese mantenimiento de su virginidad, ¿vale? Pues es el que va a establecer con ella una relación duradera que se excluye para los demás, ¿no? Por eso decíamos que es algo altamente valorado en nuestra sociedad. Y sobre ese hecho se establece como base algo que vamos a llamar una servidumbre de la mujer hacia ese hombre que ha sido el primero en vencer esa resistencia sexual, ¿no? Ha sido quien lo ha interrumpido, y entonces se establece como una posesión ininterrumpida que le otorga capacidad para resistir nuevas tentaciones con otros hombres. Bueno, buenas noches a todos, Irene, Grace y a todos. Se establece sobre esa base una especie de servidumbre sexual.
¿no? Que ya Krafft-Ebing utilizaba este término incluso antes de Freud, Freud lo va a traer, ¿no? Que dice que, ¿qué es esto de la servidumbre sexual? Bueno, pues que una persona puede llegar a depender extraordinariamente de otra con la que mantiene relaciones sexuales. O sea, por el hecho de mantener relaciones sexuales depende extraordinariamente de él, una especie de servidumbre. Hola Rodrigo, hola Cristina, muy bien. Van llegando todos, muy bien, bienvenidos. Esa servidumbre sexual puede alcanzar niveles tan extremos que puede llegar la persona incluso a perder toda voluntad propia, ¿no? Y sacrificar todos sus intereses personales con tal de, ¿no?, seguir relacionado, seguir en esa estrecha relación con esa persona con la que establece esa servidumbre sexual. Y en cierta medida, dice Freud, va a ser necesaria en cierta cantidad esa servidumbre sexual para establecer esos lazos de larga duración, lazos matrimoniales de larga duración. Hay cierta servidumbre indispensable como garantía del matrimonio y que defiende de las tendencias poligámicas. Bueno, pues esto en las sociedades civilizadas es un importante factor, ¿vale?, para favorecer esas uniones matrimoniales. Krafft-Ebing también va a decir que esa servidumbre sexual nace del encuentro, por una parte, de un grado extraordinario de enamoramiento y debilidad de carácter, pero también de un ilimitado egoísmo. Por otra parte, hola Paqui Robles, hola Lola Morcillo, buenas. Comercio sexual, de hecho de otra forma no, estamos hablando de la servidumbre sexual, es decir, que por el hecho de haber sido ese hombre el que por primera vez ha vencido las resistencias de esa mujer y ha satisfecho por primera vez sus deseos sexuales, ¿no?, en ella se establece una servidumbre sexual hacia ese hombre, algo que la va a vincular a él, ¿no?, y le lleva a evitar otras tentaciones con otros hombres, ¿vale? Y que en eso se basa la monogamia en las sociedades civilizadas y por eso es tan valorada, digamos, la virginidad en la mujer. Buenas tardes, Marcos. Vale, pero claro, vamos a estudiar esta cuestión de la virginidad porque ahora vamos a ver cómo tiene una doble cara, ¿no? ¿Vale? Es más común desde el Rosario, Nariño, Colombia. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. De nada, Geraldine, gracias a ustedes por estar ahí. Y vamos a seguir entre todos difundiendo el psicoanálisis, compartiendo para que el psicoanálisis, para que, mejor dicho, cada vez más personas se beneficien de este conocimiento psicoanalítico y que se puedan psicoanalizar, que puedan llegar a la consulta. Bueno, entonces, esta servidumbre sexual es más frecuente en la mujer que en el hombre, aunque también en las sociedades civilizadas estamos viendo cada vez más hombres que también caen en esta servidumbre sexual, más que en la antigüedad, ¿no? Y sobre todo en aquellos hombres que han encontrado a una mujer que le ha hecho superar su impotencia psíquica. La vez pasada, la conferencia pasada, estuvimos hablando de la impotencia psíquica en el hombre, si recuerdan. Bueno, pues si este hombre que padece de una impotencia psíquica encuentra a una mujer que logra vencer su impotencia psíquica, es decir, que con ella puede, pues entonces en ese caso estamos viendo en las sociedades civilizadas, modernas, cómo ese hombre puede caer en una servidumbre sexual con respecto a esa mujer. Claro, ahora vamos a trasladarnos a las sociedades primitivas, ¿vale? A los pueblos primitivos incluso de la actualidad, ¿no? Las tribus primitivas.
Bueno, pues sería inexacto decir que la virginidad para ellos no tiene valor, tiene un valor. Y como prueba de ello es que en los actos matrimoniales ellos lo que hacen es desflorar, en muchas de estas tribus, desflorar al adolescente fuera del matrimonio, antes del primer coito conyugal. Es decir, cuando se va a casar la adolescente, con un hombre, entonces lo que hacen es un acto importantísimo, desflorar a esa mujer antes de que llegue el momento del coito con el marido, con el recién casado. ¿Vale? Tanto que ha llegado a ser un tabú, ¿no? una prohibición de carácter religioso, es un tabú. Es decir, en vez de reservarle al prometido, al recién casado, al marido, ese derecho de desvirgar a la adolescente, a su mujer, la costumbre, el tabú, la prohibición religiosa, lo que hace es que le elude al hombre esa función. Es decir, tendrá que ser otro u otros quienes tengan que desvirgar a esa mujer. ¿Vale? Es decir, van a hacer en estos actos, lo que se hace es perforar el himen de la joven fuera del matrimonio. No es el marido el que lo hace. ¿Vale? Y es algo muy difundido en esas tribus primitivas, como decíamos, incluso hoy en día. ¿Vale? Habrá de ser otra persona quien realice, por tanto, esa perforación del himen. Y aquí nos trae Freud pasajes de la obra de Crowley, donde nos habla de qué personas son las que están encomendadas a realizar esa tarea. Por ejemplo, entre los Dieri y algunas tribus vecinas, tribus de Australia, la rotura del himen de estas jóvenes, la pubertad lo tiene que hacer otra persona, ¿no? En las tribus de Portland y Glent se le encomienda a una anciana esa función. Es una anciana la que tiene que hacer la rotura del himen. Y en algunos casos los hombres blancos son los que se dedican a eso. La rotura artificial del himen a veces también se realiza en la infancia, pero más generalmente en la pubertad. Y con frecuencia en algunas tribus, como en Australia, se realiza un coito ceremonial. En algunas tribus australianas el himen es perforado artificialmente y los hombres que han asistido a la operación realizan después el coito de carácter ceremonial con la joven, conforme a un acto de sucesión preestablecido. Es decir, primero le rompen el himen y los hombres que han acudido a esa ceremonia después realizan el coito con la joven siguiendo un determinado orden. Es decir, el acto ceremonial se divide en dos partes. Por una parte la perforación del himen y por otra parte el coito. Entre los masáis en África ecuatorial, la práctica de esa operación es uno de los preparativos más importantes para el matrimonio. ¿Vale? Es la rotura del himen antes del matrimonio. Los sakais, que son malayos, los tatas de Sumatra o los alfoes de las Islas Célebes, bueno, pues en ese caso la desfloración de la joven la lleva a cabo el padre de la novia. En las Islas Filipinas incluso existía un oficio, un hombre que se dedicaba a desflorar a las novias, cuando éstas todavía no lo habían sido ya desfloradas en su infancia por una anciana encargada de esa función. Y en las tribus esquimales también existe una figura que es el angekok o el sacerdote, que es el que se dedica a la desfloración. Buenas noches, Alexander, desde Venezuela. Saludos. ¿Vale? O sea, que vemos que esto no es un tema, no es cualquier tema, es un tema tabú que da origen a determinados ritos y ceremoniales religiosos.
y que en nuestra sociedad hemos dicho que la virginidad está muy valorada. ¿Vale? Así que ya vamos viendo ahí una cierta ambivalencia con respecto a este tema. Bueno, en todas estas referencias que Freud nos trae a estos estudios con tribus primitivas, no se hace en muchos casos diferencia entre lo que es la mera destrucción del himen sin coito o el coito realizado para destruir el himen. Pero en general el acto se divide en dos partes. Una primera parte de desfloramiento manual o instrumental y otra parte que es el acto sexual inmediato, ¿no? Entonces podríamos hablar de un coito ceremonial y luego un coito propiamente dicho. Bueno, vamos a tratar de explicar, o ahora Freud, de la mano de Sigmund Freud por supuesto, nos va a tratar de explicar este tabú de la virginidad. Y para intentarlo nos va a utilizar varios factores diferentes. Primero, dice, a ver, ¿por qué puede ser, ¿no? que no se lo dejen al novio esa cuestión del desvirgamiento, sino que tenga que ser otra persona? Dice, pues podría ser porque el desfloramiento provoca efusión de sangre, o sea, por la cuestión de la sangre. Podría ser un primer intento de explicación, ¿no? El horror de los primitivos a la sangre, considerada por ellos como esencia de la vida. Entonces estaría más, este tabú de la virginidad estaría más relacionado con el tabú de la sangre, ¿vale? Que tampoco tendría que ver exactamente con la sexualidad, sino que abarcaría otras áreas, como por ejemplo la prohibición de matar, ¿no? Sería como una especie de defensa contra la sed de sangre de los hombres y sus instintos homicidas, ¿no? Entonces, esta explicación enlaza el tabú de la virginidad con el tabú de la menstruación también, ¿no? Ese fenómeno sangriento que es enigmático también para el primitivo, el flujo menstrual en la mujer, ¿no? Y que le lleva inevitablemente a representaciones sádicas por el hecho de que haya un flujo de sangre, ¿no? Interpreta la menstruación incluso el hombre primitivo como la mordedura de un espíritu animal, y quizá como signo del comercio sexual con un animal. Recordemos que los hombres primitivos tienen un pensamiento mágico animista y totémico, ¿no? Entonces, pero también quiero recordar que nada de lo que ha pensado el hombre, de lo que ha habitado en el ser humano a lo largo de su evolución como ser humano, de su evolución filogenética, desaparece en nosotros. Es decir, que algo de esto debe estar sustentando también esa cuestión, esa importancia que la virginidad tiene en nuestras sociedades. Carlos Latorre dice, es algo parecido lo que estás hablando del derecho de pernada, que no era ningún derecho, sino una violación de la mujer. Exactamente. El derecho de pernada también nos lo trae aquí Freud, justo en este texto, para referirse a eso, ¿no? Como era bueno, pues una persona la que se encargaba de desvirgar a todas las mujeres de esa comunidad, ¿no? Bueno, vale, entonces estábamos hablando también del tema de la menstruación, ¿no? O sea, si se explica este tabú de la virginidad por un tema de la efusión de sangre, por el horror a la sangre, pues también esto está muy cercano al tabú de la menstruación, donde ese flujo sanguíneo pues es una cosa enigmática para el primitivo y que incluso puede atribuir que se lo ha hecho, que ha sido un espíritu animal que le ha dañado, le ha mordido o que ha tenido un comercio sexual con ese animal y por lo tanto esa mujer pasa a ser tabú, pasa a pertenecer a ese animal antepasado, a ese tótem, ¿no? Pero claro, si explicamos el tabú de la virginidad por esta cuestión del horror a la sangre, no nos cuadra porque hay otros usos practicados por los hombres primitivos donde también hay efusión de sangre, como por ejemplo la circuncisión masculina o la circuncisión femenina, ¿no? Que son todavía mucho más cruentas que el desfloramiento, ¿no? Y sin embargo
no ha llevado a anular esas otras costumbres. Marcos pregunta, Virginia, ¿este tema se lee en el libro 13 de Freud, Tótem y Tabú? Porque voy por el horror al incesto. En Tótem y Tabú está desarrollado todo el pensamiento totémico, toda la cuestión del horror al incesto, de dónde procede. Pero este tema está dentro de las aportaciones a la psicología de la vida amorosa, que son 3 temas que desarrolla Freud y que los agrupa dentro de ese título, aportaciones a la psicología de la vida amorosa, y que entre ellos están sobre una elección especial de objeto en el hombre, que ya hicimos una conferencia de esa, sobre una degradación general de la vida amorosa, que fue la vez pasada, ¿no? Y ahora el tabú de la virginidad. Son 3 textos de Sigmund Freud que componen ese estudio que hace y que le da el nombre de, lo publica en la revista Imago como aportaciones a la psicología de la vida amorosa. Entonces estamos viendo el tabú de la virginidad, un texto de 1917-1918. ¿Vale? Otra posible explicación para el tabú de la virginidad sería, dice, que no sería propiamente sexual tampoco, que el hombre primitivo es víctima de una constante disposición a la angustia, idéntica a la que nuestras teorías psicoanalíticas atribuye al neurótico, ¿no? Como decimos, no desaparece nada en el ser humano, más bien se regresa con la neurosis, se regresan a épocas psíquicas anteriores en el desarrollo, nuestro desarrollo ontogenético, ¿no? Entonces, esta angustia de los primitivos, esta disposición a la angustia, alcanzaría la máxima intensidad cuando el hombre primitivo se enfrenta a un hecho nuevo, inesperado, incomprensible, inquietante. Hola, Verónica. Entonces dice, estos ceremoniales incorporados a las religiones, incluso a religiones muy posteriores, estarían enlazados entonces a la iniciación de un acto nuevo, al comienzo de un nuevo periodo de tiempo, ¿no? Y a las primicias del hombre, el animal o el vegetal. Entonces esto vendría, según esta posible explicación, asociado a ese inicio de la vida sexual del sujeto. Porque para calmar su angustia, al entrar en ese nuevo periodo o etapa, en esa nueva situación que él puede interpretar como peligrosa. Recordemos que la angustia es una señal de un peligro. Entonces, la significación del primer coito conyugal justifica plenamente la adopción previa de medidas de defensa. Es decir, la primera vez, entonces se defiende de esa iniciación a esa primera vez con este tipo de, con el tabú de la virginidad y esos ceremoniales y rituales. Bueno, en realidad los dos intentos de explicarlo, tanto la de la fusión de la sangre como la de un acto primero, no son incompatibles, más bien pueden convivir perfectamente. Isen Morales, buenas tardes desde México. Buenas tardes. Tercera explicación, que es la preferida por Crowley, que es el autor que nos cita aquí Freud. Dice, el tabú de la virginidad pertenece a un amplio conjuro que abarca toda la vida sexual. Es decir, el tabú no recaería exclusivamente sobre el primer coito, sino sobre todo el comercio sexual en general. Dice, de hecho, hasta lo podemos abarcar, lo podemos generalizar a toda la mujer. Casi podría decirse que la mujer es tabú en su totalidad. No lo es únicamente, dice, en las situaciones, en determinadas situaciones específicas como la menstruación, el embarazo, el parto o el puerperio, sino que casi sería tabú la mujer en su totalidad, en toda situación. Hola, Federico. ¿Vale?
Esta sería la tercera explicación. O sea, no solamente es el primer coito, sino la mujer. Bueno, y es cierto, es indiscutible que en ciertas ocasiones la sexualidad de los primitivos se sobrepone a toda coerción. Pero generalmente está restringida el comercio sexual con la mujer, ¿no? A pesar de que pensemos, no, es que los salvajes tienen una libertad sexual total, pues no, no es verdad. Las tribus primitivas también tienen severas restricciones y prohibiciones con respecto a el comercio sexual con la mujer, ¿no? Incluso más restrictivas a veces que las civilizaciones superiores. Entonces, en cuanto, fijaos, por ejemplo, hay tribus, esto todavía permanece también en nuestras civilizaciones. Hola, Manuel, buenas noches. Hay tribus donde los hombres, cuando van a salir a cazar o a hacer una expedición, pues entonces deben mantenerse alejados de las mujeres. No pueden mantener, ¿no? Porque si se acercan a la mujer o realizan el comercio sexual con la mujer, eso sería una infracción que paralizaría sus fuerzas y le conduciría al fracaso. ¿Vale? Bueno, esto en nuestra sociedad actual también pasa, ¿no? Los futbolistas tienen que tener tienen un tiempo de concentración donde no pueden mantener relaciones sexuales. O sea, fijaos cómo todavía eso está, ¿no? Que el hombre no supera nada. Bueno, entonces, psíquicamente hablando, todo aquello por lo que hemos pasado a lo largo de nuestra constitución filogenética como humanos, ¿no? También tenemos que pasar por ello en nuestra constitución ontogenética como humanos también, y todo eso está. También el pensamiento primitivo, mágico-animista, totémico, permanece en nosotros. Claro, vamos sumando nuevos pensamientos más avanzados, pero a veces uno se sorprende pensando de un modo primitivo, de un modo totémico. Y es cierto, los atletas de alto rendimiento no pueden tener acto sexual antes de cualquier disciplina importante. Y no sabemos si eso tiene una base científica, porque en realidad el acto sexual, el coito, la eyaculación, a una persona le libera y le da energía. Le libera de su servidumbre sexual, en realidad. Pero, sin embargo, se sigue pensando que eso reduce el rendimiento. ¿Enlaza todo esto que explicas de la virginidad de alguna manera con el concepto de estructura? No sé, Manuel, pero si hiciste la pregunta debes de tener una respuesta o un intento de respuesta, así que te animo a que lo desarrolles un poquito, que escribas algo, una paginita, a ver cómo lo enlazas tú. ¿Tiene algo que ver el concepto religioso de la Sagrada Familia? Te digo lo mismo, Rodrigo. Nosotros, o sea, estamos yendo todavía más allá, anterior a todo eso, al núcleo del tabú de la virginidad. ¿De dónde procede eso psíquicamente hablando? Porque luego toda la religión ya es una, bueno, sí, una estructura casi que podríamos decir, ya es una producción del humano, del ser humano, ¿no? Pero estamos yendo al núcleo psíquico del tabú de la virginidad. Hola, Enrique. Bueno, entonces decíamos, estos hombres primitivos cuando tienen que hacer una expedición, irse de caza, no pueden mantener relaciones sexuales con la mujer. Además, incluso en las tribus aparece una tendencia a separar a los dos sexos. Las mujeres y los hombres viven separados. Bueno, eso también se ve hoy en día, ¿no? Como hay tendencias incluso que las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres, ¿vale? Incluso hay tribus donde no hay nada semejante a una vida familiar. No hay familia. ¿Vale? La separación llega hasta tal punto de estar prohibido a cada sexo pronunciar los nombres de las personas del sexo contrario en algunas tribus. Y dice, y las mujeres tienen un vocabulario especial para poder hablar sin pronunciar el nombre de los
sujetos del sexo contrario. Claro, obviamente la necesidad sexual, porque hay una necesidad sexual, somos seres sexuados que nos reproducimos por sexuación, pues obviamente va rompiendo continuamente estas barreras. Pero dice, existen esas barreras incluso en las tribus en las cuales la unión sexual de los esposos ha de celebrarse fuera de la casa y en secreto. ¿Vale? Están casados y tienen que, en secreto, buscar un lugar para reunirse y satisfacer sus necesidades sexuales. Óscar Alfredo dice, en todas las culturas se dio, claro. En la actualidad lo anormal es ser virgen, dice Enrique. Sí, pero no por eso deja de ser de tener la virginidad una valoración altísima para la monogamia. Bueno, hasta hay mujeres que se reconstruyen el himen en nuestras sociedades civilizadas, ¿no? Avanzadas, fíjense. Bueno, entonces, ¿cuándo se establecen los tabús? Los tabús en los primitivos lo establecen cuando se teme un peligro. Algo se hace tabú porque en realidad es muy deseado y si se incumple va a venir un peligro a castigar. ¿Vale? Entonces, vemos que en todos estos preceptos de aislamiento lo que se manifiesta es un tabú o un temor fundamental a la mujer. Hay un temor a la mujer. ¿Por qué? La mujer es muy diferente del hombre, ¿no? No se la puede comprender, es enigmática, es singular, es distinta y entonces se atribuye que es enemiga. El hombre teme ser debilitado por la mujer, contagiarse de la feminidad de la mujer. Y si se contagia de lo femenino, de la feminidad, luego no va a poder hacer hazañas viriles, masculinas. Así que dice Freud que quizá ese efecto enervante del coito, esa cuestión con el coito y con el desfloramiento de la mujer, puede ser muy bien el punto de partida de ese temor de que la mujer lo contagie de su feminidad, de ser debilitado por ella. Por ese hombre que la desvirga, ¿no? Que por primera vez vence esa resistencia. Gastón Gómez dice, bueno, y además, dice Freud, en todo esto no hay nada que no subsista aún entre nosotros. Es decir, que hoy en día también a la mujer se le sigue considerando enigmática, incomprensible, loca, irracional, que te vuelve loco, que te contagia, ¿no? De su locura, de su feminidad, de su incomprensibilidad. Gastón, el núcleo del tabú estriba en el resguardo de su cuerpo por amor al padre y temor a la madre. Se inicia desde las etapas edípicas y se consolida con los elementos externos que alimentan el superyo, como son la religión. Bueno, vamos a seguir, a ver, porque no sé si tiene tanto que ver con eso. Vamos a ver qué nos dice Freud. O sea, obviamente la madre es la que cuida la sexualidad de la niña hasta que llega al matrimonio, ¿no? Es la que restringe, coarta a la niña. Y además hemos visto que la represión sexual en la niña es mayor que en el niño. O sea, eso se le suma después que en la edad adulta va a estar la doble moral para el hombre que para la mujer. La mujer siempre su sexualidad está más reprimida, ¿no? Pero no solo su sexualidad, porque su pensamiento estuvo más reprimido también a lo largo de la historia, porque el desarrollo del pensamiento y la libertad de pensamiento comienza con la curiosidad sexual infantil. Entonces, si a la niña se le restringía, se le reprimía esa curiosidad sexual infantil, también se le reprimió el pensamiento y la capacidad de creación a lo largo de la historia.
Por eso el hombre ha tenido más acceso incluso a la feminidad que la mujer, a la creación, al arte. Bueno, ahora parece que está transformándose eso, ¿no? Que está cambiando, pero está por ver también, porque la mujer tiene que hacer ese trabajo en la cultura, en la literatura, en el arte, de transformar el mundo. Es decir, no transformar el mundo, producir el mundo femenino, porque el mundo masculino ya está producido, ¿no? Ahora hay que producir el mundo femenino y para eso la mujer tiene que hacer un trabajo, ¿no? Pero estamos analizando esta cuestión del tabú de la virginidad, eso que es tan valorado en nuestras sociedades como algo incluso, decíamos, que favorece la monogamia, favorece la servidumbre sexual de la mujer hacia el hombre, porque en estas sociedades primitivas justo se le evita al marido realizar ese desfloramiento de la mujer. Vemos que hay algo raro, ¿no? Aquí pasa algo. Rodrigo dice, la mujer da un paso más adelante que el hombre cuando construye la feminidad. Sí, es verdad, pero el hombre también tiene que construir la feminidad. Lo que pasa es que históricamente hemos visto que estaba más prohibida para la mujer la feminidad que para el hombre. Ahora los hombres gustan de ser también enigmáticos, feminizados. Bueno, sí, ahora muchos hombres se están feminizando, debilitando, pero vamos a ver que el hombre es el hombre y también no caigamos en querer ahora todo femenino y que no haya masculino, que lo masculino también es necesario, es una posición psíquica. Padre, madre, hombre, mujer. Si falla lo masculino, ya no vamos a ir tampoco bien, ¿no? Porque no se trata de feminismo, ¿no? Se trata de masculino y femenino, de masculinidad y feminidad, ¿no? Se trata de hombre, mujer, padre, madre. Todo eso. Pasa que a la mujer también se le educaba y se le enseñaba a ser madre, ¿no? Para ser madre, pero no para ser mujer. Bueno, pero seguimos un poco nuestra tesis, ¿vale? Para no salirnos de la cuestión del tabú de la virginidad, que es lo que nos interesa hoy, y vamos a ver por qué, ¿vale? El hombre aprendió a guardar silencio y observar más, dice Óscar Alfredo. Bueno, pero tenemos que hablar más, tanto el hombre como la mujer, hablar más para poder comprendernos mejor cada uno, a su hombre y a su mujer, ¿no? A construir. Para eso viene el psicoanálisis. El psicoanálisis da ese lugar, ese espacio para hablar, ¿no? Autoconocimiento, autoobservación. Federico Plucker. Claro, los hombres hablan de sus aventuras sexuales como algo normal, pero las mujeres no dicen nada de eso, claro. Las mujeres tuvieron que aguardar silencio durante mucho tiempo hasta que llega Freud y dice, hable, porque tampoco se trata de hablar de sus aventuras sexuales en cualquier lugar, porque la ideología sigue siendo la ideología, ¿no? Se trata de poder hablar en algún lugar de lo que te pasa, ¿vale? Para poder llegar a autoconocerte y transformarte, para poder ser una mujer, para poder alcanzar la posición femenina. ¿Cuál es entonces la influencia de lo social en el tabú de la virginidad? La influencia de lo social en el tabú de la virginidad. Vamos a seguir viéndolo. Vamos a seguir esa tesis. ¿Cómo influye el complejo de castración? Bueno, tomo todas esas preguntas y sigo. Y lo vamos a ir hilando, ¿vale? Y llegó el psicoanálisis para todos nosotros, claro, porque es para todos nosotros, tanto para las mujeres como para los hombres, todo el mundo necesita psicoanalizarse. Decía Freud, ¿no? Me da vergüenza decirlo, pero todo el mundo necesita psicoanalizarse. Y de la masturbación ni hablar. Bueno, la masturbación también tiene sus contras. ¿No? Y bueno, pero a la mujer, claro, le ha estado siempre más reprimida, pero en realidad lo que sería deseable para una sociedad sana
es el encuentro con el otro, el encuentro con un hombre o con una mujer, ¿no? Deseantes también, porque la masturbación no deja de ser un hecho autoerótico, con uno mismo, sin otro, ¿no? Entonces, realmente lo saludable es el encuentro con el otro, un otro diferente, semejante pero diferente. Y ahí ya está la aceptación de la diferencia sexual, en relación con lo que decía Rodrigo del complejo de castración. Aceptar la diferencia. Aceptar que hay hombres y hay mujeres y que los dos pueden ser deseantes, ¿no? Y que no por ello uno es más, otro es menos, o uno queda degradado. Pero todo esto viene también en relación con las conferencias que hablábamos de la vez pasada y la anterior, ¿no? Porque lo interesante es ver los tres temas y poder articularlos. O sea que os recomiendo también que veáis las conferencias de la semana pasada y la anterior, que podéis encontrar aquí en Facebook y también en mi canal de YouTube, Virginia Valdominos, donde vais a encontrar mucho material muy valioso y muy interesante. Bueno, entonces, muchos autores incluso dicen que los impulsos eróticos de los primitivos son relativamente débiles en comparación con los que tenemos la humanidad civilizada. Y que hay, y otros sin embargo dicen que no, que eran más fuertes los de los primitivos. En cualquier caso, todos esos tabús, usos tabús, lo que nos muestran es que existe un poder que se opone al amor y que rechaza a la mujer por considerarla extraña y enemiga. Hacer el amor propio, dice Carlos. Las mujeres quieren ser directores generales, no directoras generales. Bueno, también para dirigir tiene que estar en posición masculina. También ella tiene que desarrollar, producir un hombre en ella, una posición masculina, activa, masculina como activa, femenina como pasiva. Bueno, entonces, tabú de la virginidad. Seguimos. Bueno, también, claro, en relación con esto que decía Carlos de hacer el amor propio, también podemos decir que en todas las sociedades, incluso en las sociedades primitivas, también se ha observado como dice Freud, un tabú of personal insulation. Es decir, un tabú a ciertos sentimientos de individualidad también y de hostilidad para con el otro, porque el ser humano es un sujeto psíquico y social al mismo tiempo, pero no podemos negar la hostilidad que los humanos sienten o sentimos hacia los otros humanos. Es algo con lo que tenemos que estar permanentemente sobreponiendo, ¿no? Las relaciones humanas vemos sobreponerse a esos, es decir, están los sentimientos de confraternidad, de amor, de unión a los otros, pero también la hostilidad hacia el otro, ¿no? Con lo cual siempre estamos con ese precepto difícil de cumplir de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es muy difícil, ¿vale? Me gustaría recordaros ahora la parábola de los puercoespines de Schopenhauer, que Freud nos trae también en otros textos, ¿no? Donde dice los puercoespines tuvieron que aprender porque cuando llegaba el frío se unían tanto para darse calor que se pinchaban. Entonces se separaban. Pero claro, tenían frío, tenían que volver a unirse para mantener el calor, para darse calor, y volvían a pincharse, ¿no? Y otra vez tenían que separarse, es decir, las relaciones estarían más bien en ese encuentro de una distancia adecuada para darse calor y no pincharse. Pues a los seres humanos nos pasa algo así. ¿Vale? Pero claro, el psicoanálisis dice también esa hostilidad hacia los otros y en concreto esa repulsa narcisista hacia la mujer, la vamos a ver, como mencionaba Rodrigo, en el complejo de castración. Claro, porque ya sabemos, también nos mencionaba antes aquí nuestro amigo. Bueno, no me acuerdo ahora.
Pero el tema del complejo de Edipo, claro que en el complejo de Edipo, tanto el niño como la niña, cuando descubren, cuando logran aprender que ella, en la fase fálica, que ella no tiene falo, en esa fase donde para el niño todo tiene falo, él atribuye falo a todo, cuando descubre que ella no tiene falo, ella queda desprestigiada. Incluso la madre cae del pedestal, queda desprestigiada porque no tiene esa cosa tan valiosa para el niño y para la niña que es el falo en ese momento de su constitución psíquica. Y como todavía no existe la diferencia sexual, todavía no existe la vagina, no hay mujer, entonces ellos consideran que la niña ha sido castrada por haber sido mala o porque es tonta, queda degradada, ¿no? Bueno, pues claro, de ahí viene, el psicoanálisis ya sabe que de ahí viene la repulsa a la mujer, se deriva del complejo de castración, puro y duro, ¿no? Y el horror que tiene el hombre a la castración y que cada vez que se enfrenta ¿no? Cada vez que ve a la mujer, cada vez que lo femenino le da miedo, la mujer le da miedo porque le recuerda el complejo de castración, el horror, le trae de nuevo el horror a la castración. La política es algo masculino, el Egea del PP sería entonces un buen paradigma. No, la política es el arte de lo posible. El arte de lo posible, entonces tiene que tener mucho de femenino, como cualquier arte. Lo que pasa que hoy en día de la política justo hacen el arte de lo imposible o la complicación para llevarlo a lo imposible, porque la política es el arte de lo posible. Bueno, nos hemos alejado un poquito del tema de el tabú de la virginidad, que es nuestro tema y hacia dónde vamos. Porque este tabú general de la mujer tampoco nos da mucha luz sobre el tabú de la virginidad, que nos estamos refiriendo al primer acto sexual con una mujer virgen. ¿Vale? Y hemos visto entonces que teníamos hemos visto que teníamos la explicación de la efusión de sangre, el temor a todo acto inicial, pero eso tampoco penetra en el nódulo del tabú de la virginidad. Entonces, pero lo que se observa en todos estos casos es que el precepto tabú lo que pretende es negar o evitar precisamente al posterior marido de esa mujer algo que se considera inseparable del primer acto sexual. ¿Vale? Es decir, trata de eso que va a ser inseparable e inevitable con el primer acto sexual, trata de separarlo de ese hombre. ¿Vale? Que lo haga otra persona. Dicen por aquí Gastón, llevar el tabú de la virginidad hacia la realidad de la abstinencia sexual favorece la construcción de roles dentro del matrimonio futuro y consciente de entender que no solo la virginidad femenina, sino también la virginidad masculina, que son los menos, esto en el contexto mismo del complejo edípico de castración. No sé, esas relaciones son... Escribe algo, Gastón. Enrique dice, y luego sorpresa, virgen solo de palabra. Bueno, pues vamos a ver cómo tampoco es tan beneficioso que sea virgen. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, en los primitivos actuales encontramos ya el tabú desarrollado hasta formar un artificioso sistema comparable al que nuestros neuróticos construyen en sus fobias. Sistema en el cual los motivos antiguos han sido sustituidos por otros nuevos. El primitivo establece un tabú, hemos dicho, allí donde teme un peligro. Por tanto, este peligro es de carácter psíquico, ¿no? Porque el primitivo todavía no separa, como el neurótico, no separa lo que es un peligro real de un peligro imaginario psíquico, ¿no? Porque tiene una concepción animista, mágico-animista del universo, igualito que el neurótico. Piensa que por pensar que otro se va a morir, ¿no? Entonces a los primitivos les pasa eso. Entonces él piensa que todo peligro procede de la intención hostil de un ser dotado como él de un alma que desea lo mismo que él. ¿Vale? Además, también como su pensamiento es animista, proyecta sus propios impulsos hostiles sobre el mundo exterior. Es decir, como él tiene hostilidad,
tiene odio, lo proyecta sobre el exterior, entonces van a venir los espíritus y le van a castigar, lo odian también a él, ¿no? Bueno, y de ahí considera también a la mujer como una fuente de peligros y ve en el primer acto sexual con una de ellas un riesgo especialmente amenazador, el hombre primitivo. Creía yo que hoy en día la virginidad solo la ejercía la raza gitana, pero los payos no. Bueno, en la raza gitana se hace precisamente ese ceremonial, ¿no? Para asegurar la virginidad, pero vete tú a saber si no está también esto de lo que vamos a hablar hoy, o lo que estamos hablando, en el núcleo de eso, inconscientemente. ¿Vale? Porque todavía no hemos llegado, todavía no os he dicho de qué se trata. Bueno, entonces, la investigación de la mujer civilizada, de nuestra sociedad civilizada contemporánea, nos muestra cuál es ese peligro que existe realmente en desvirgar a una mujer, en el acto del desfloramiento, para el hombre que lo hace, ¿vale? Resultando entonces que vemos que el hombre primitivo se previene por medio del tabú de la virginidad y todos esos actos ceremoniales de un peligro acertadamente sospechado, si bien meramente psíquico, un peligro psíquico. Se previene mediante el tabú de la virginidad de un peligro psíquico que vemos que tenemos la oportunidad de comprobar en las mujeres de nuestra sociedad civilizada, donde la virginidad es muy preciada, ¿no? Parece. Bueno, entonces, ¿cuál es ese peligro? Federico dice, creo que para los hombres una joven virgen es como alguien de estreno, nueva, claro. Bueno, pero sin embargo, ¿cuál sería la reacción normal esperada después de un coito? Pues después de un coito se esperaría que la mujer, plenamente satisfecha, abrace al hombre, ¿no? Y le exprese su agradecimiento y una promesa de su duradera servidumbre, ¿no? Pero sabemos que más bien el primer coito no tiene generalmente esa consecuencia, porque frecuentemente el primer coito es un desengaño para la mujer. Una mujer que ha permanecido durante mucho tiempo, ¿no? Cuidada para no llegar a esa situación, después llega al primer coito y permanece fría e insatisfecha. Y por lo general necesita repetir durante algún tiempo ese acto sexual para llegar a encontrar placer en él, para encontrar una plena satisfacción, ¿no? Y vemos que hay casos de frigidez, mujeres que es meramente inicial, al principio, ¿no? Los primeros actos sexuales, y después es pasajera, como consecuencia de realizar ese acto, y también vemos lamentablemente que existen muchos casos de frigidez perpetua en la mujer. Tanto tiempo ha estado reprimida su sexualidad que cuando llega al matrimonio y ya está permitida, pues ya es totalmente frígida a ese placer, ¿no? Y dice Freud, a mi juicio esta frigidez de la mujer no ha sido todavía bien comprendida. Bueno, entonces, esa tentativa de fuga del primer coito, también el psicoanálisis nos ha permitido estudiarla y entender el porqué cuando vemos determinados casos patológicos de mujeres en el análisis, ¿no? Donde vemos ese enigma, ¿no? Descubrimos el enigma de la frigidez femenina. Dice, casos patológicos de mujeres que después del primer coito e incluso después de cada uno de los siguientes coitos le muestra a su marido una expresión de hostilidad, le insulta, incluso le llega a amenazar o a golpear después de un coito, incluso a pesar de que sea un coito plenamente satisfactorio. Y a pesar de que esa mujer ama a su marido tiernamente, ¿vale? Siendo a veces incluso ella misma la que incitaba a realizar el coito con el marido y encuentra una satisfacción. Pero sin embargo, su reacción después del coito es
hostil contra marido, insultarlo, golpearlo. O, dice, otro formato sería el de la frigidez sexual también, ¿no? Logrando coartar esa reacción amorosa. En los casos patológicos entonces vemos cómo aparecen disociados esos dos componentes. ¿Vale? Por una parte el amor y por otra parte esa hostilidad, ese odio. Enrique dice, y luego quitar la virginidad de manera forzosa e irracional. Bueno, entonces, ese peligro oculto del desfloramiento en la mujer del que estamos hablando, ¿sabéis cuál es? Es atraerse su hostilidad, siendo precisamente el marido quien mayor interés tiene precisamente en eludir, en evitar esa hostilidad. Bueno, pues parece en estos casos patológicos donde se ve aumentado, se observa cómo el hombre que desflora a la mujer se atrae hacia él la hostilidad de esta mujer. Es una conducta paradójica y que en muchos casos explica la frigidez de la mujer, es decir, a partir de ahí ya queda frígida. Porque el primer coito pone en movimiento toda una serie de impulsos contrarios a la disposición femenina deseable. ¿Por qué puede ser? Bueno, dice, puede ser por el dolor provocado por el desfloramiento, pero no tanto por el dolor, tanto que el dolor tenga una importancia decisiva, sino más bien la ofensa narcisista concomitante siempre a la destrucción de un órgano. ¿Vale? Ese hombre le ha destruido un órgano, que es el himen, y eso trae una ofensa narcisista. Además, tal ofensa, dice, encuentra una representación racional, que es la disminución del valor sexual de la desflorada, ¿vale? Que queda como denigrada después del acto. Entonces, esos usos matrimoniales, esas costumbres matrimoniales que tienen los hombres primitivos, precisamente son para prevenir al marido contra eso, ¿vale? De esa hostilidad de la mujer y esa ofensa narcisista, ¿no? Entonces, el ceremonial consta de dos partes. Por una parte, decíamos, el desgarramiento del himen llevado a cabo por la mano o un instrumento, y después un coito oficial que la pueden realizar los camaradas o los testigos del marido. Ahí está el sentido del precepto tabú, ¿vale? Es decir, no solamente es el desfloramiento anatómico, no solamente es romper el himen, sino que también se le debe liberar al esposo de esa reacción de la mujer al dolor del primer contacto sexual, porque se va a traer su hostilidad a veces de por vida. O incluso, dice, los segundos matrimonios suelen ser mejores que los primeros. O sea, la mujer que en el primer matrimonio ha tenido esa relación hostil con el marido y en el segundo ya son más pacíficas. El coito inicial no es lo más maravilloso para la mujer, sí para el hombre, ya que es doloroso y no necesariamente dolor físico, sino vergonzoso para ella y entrega la resistencia de la sexualidad a posteriori, generando el placer o la enfermedad sexual, así como los defectos neuróticos o neurosis misma, por no haber logrado el consecutivo placer de su deseo sexual por año. ¿Vale? Entonces, el desengaño producido por el primer coito es su imposibilidad de procurar a la mujer, ¿no? Por lo menos a la mujer de la civilizada, todo lo que se le prometía de ese primer coito, ¿no? Tanto tiempo esperando, porque para ella el comercio sexual estaba enlazado a una enérgica prohibición, era algo que estaba prohibido. Entonces, cuando desaparece esa prohibición, ella espera, ¿no? y se hace legal, digamos, el acto sexual, se encuentra con que el efecto es algo muy distinto.
Por eso decíamos también que en muchas mujeres, esto lo vimos en la conferencia pasada, está asociado el acto sexual con la prohibición. E incluso cuando ya está permitido para ella el acto sexual, ella lo sigue ocultando. Esas relaciones que son totalmente lícitas las oculta como si fueran ilícitas a sus familiares, a sus conocidos o a los desconocidos. Las guarda en secreto porque si no pierde, para ella, pierde el deseo, ¿no? Por esa relación. Si deja de ser un secreto. ¿Vale? Así puede estar segura de que es una decisión propia que no está influida por nada ni por nadie. Paqui Robles dice, muy interesante, gracias por la clase, Virginia. Gracias, Paqui. Claro, fidelidad de por vida como una factura, claro. Por eso al hombre primitivo se le trata de eludir de eso. Bueno, otro factor está basado en la historia evolutiva de la libido, ¿no? Debido a las primeras fijaciones de la libido y su extraordinaria intensidad, ¿no? Porque los deseos sexuales infantiles están tenazmente conservados. Y también, claro, en la mujer civilizada, hay una gran cantidad de libido fijada al padre o a un hermano, a un subrogado del padre, que con gran frecuencia esas tendencias libidinosas quedan coartadas de su fin, es decir, al final se desarrollan como ternura, como la corriente tierna, o como un fin vagamente reconocido, ¿no? Ya está muy disfrazado, muy oculto. Entonces el marido pasa a ser un sustituto del padre. Por eso ya en el amor de la mujer, dice, el primer puesto lo ocupa el padre o el hermano. Bueno, si vamos más allá, en el amor de una mujer, el primer puesto lo ocupa la madre, como en el del hombre. Es decir, la mujer siempre ama a otra mujer, es la madre, ¿no? Primer amor, pero bueno, luego tiene que pasar de la madre al padre, para pasar después del padre a otro hombre. Entonces ya el marido ya va a ser siempre un sustituto del padre. Y por eso dice, hay menos intensidad. De la intensidad y del arraigo de esa fijación depende que el sustituto sea o no rechazado como insatisfactorio. ¿Vale? Y la neurosis, perdón, la frigidez va a incluirse entre las condiciones genéticas de la neurosis. Bueno, ¿qué más podemos decir? ¿Cómo vamos de hora? Bueno, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Porque estamos en hora. Pero bueno, para terminar os voy a contar también, bueno, dice, en India y en otros lugares la mujer, bueno, pues es desvirgada también con un ídolo de madera o incluso a veces es algo simbólico y la novia se limita a sentarse sobre un gigantesco falo que es el dios Príapo, ¿no? Y bueno, también tenemos que hablar, claro, del complejo de castración, ¿no? La envidia al pene de la mujer también en ese momento del complejo de Edipo, donde ella descubre que el niño sí que tiene pene, ¿no? Y ya se siente desventajada y humillada, ¿no? Va a caer bajo ese complejo de castración, de envidia al pene, y también aquí puede dar nacimiento a esa protesta masculina de la mujer, ¿no? Quiere lo mismo, justicia, igualdad, también quiere lo mismo. ¿No? Bueno, y luego Freud nos trae un sueño de una recién casada para ver esto de la envidia al pene, ¿no? Donde dice que el sueño, la interpretación era el deseo de castrar a su joven marido y conservar ella su pene y quedarse con el pene del marido. También aquí aparece a veces ese miedo a la mujer, ¿no? La fantasía de la vagina dentada o que la mujer se quiere quedar con el pene, porque en realidad ella tiene un deseo, ¿no? De tener pene. Bueno, pues en este sueño se lo interpretó, ¿no? Que dice, había una interpretación más inocente del sueño que era el deseo de prolongar y repetir el acto, ¿no? Pero era más acertada la primera interpretación. Detrás de esa envidia al pene se vislumbra la hostilidad de la mujer contra el hombre, hostilidad que nunca falta por completo, ¿no?
Bueno, y que parte de ese mito, ¿no? De que al principio eran dos seres iguales, como piensa el niño en la etapa fálica, que piensa que todos son iguales, y que de ellos, ¿no? Se separaron y uno fue más poderoso que el otro, más débil, y que por tanto el débil tiene que soportar la unión sexual. Pero esto es un mito. Pero claro, el niño tiene sus propias... Los mitos también, ¿no? Perviven en nosotros. Bien. Entonces dice, después dice de estos motivos de la paradójica reacción de la mujer ante el desflorecimiento, seguida de la frigidez, podemos resumir que la insatisfacción sexual de la mujer descarga sus reacciones sobre el hombre que la inicia en el acto sexual. El tabú de la virginidad tiene un sentido, que es el liberar precisamente de tales peligros al hombre que va a iniciar una larga convivencia con la mujer. En grados superiores de la cultura, la valoración de estos peligros ha desaparecido ante la promesa de la servidumbre. Vale, sí, ven ese peligro, pero luego ella te va a ser sierva para toda la vida, ¿no? Y seguramente ante otros diversos motivos y atractivos, la virginidad es considerada como una dote a la cual no debe renunciar el hombre. No se han extinguido tampoco por completo en el alma de la mujer civilizada. Bien, la mujer, ¿no? Que hemos dicho que puede permanecer frígida en un primer matrimonio y desgraciada, y en cambio disuelto ese primer matrimonio, ama tiernamente y hace feliz al segundo marido. La reacción arcaica se ha agotado en el primer objeto. Tampoco puede afirmarse que el tabú de la virginidad haya desaparecido por completo en nuestra vida civilizada. El alma popular lo conoce y los poetas lo han utilizado en sus creaciones, ¿no? Por ejemplo, dice en una comedia de Anselm Gruber, un joven campesino que renuncia a casarse con la novia a él destinada, dejándose convencer inocentemente por el argumento de que la muchacha es una chicuela, que no sabe aún nada de la vida. Entonces permite el matrimonio de su novia con otro y se resigna pensando que, bueno, cuando enviude ya se casará con ella y ya no será tan peligrosa para él. ¿Vale? El título de la obra se llama El veneno virginal y recuerda esa creencia de que los encantadores de serpientes hacen morder a la serpiente antes en un lienzo para que deje el veneno, ¿no? Y después ya manejarla sin peligro. Y luego también nos trae Freud, para terminar, el drama de Judith y Holofernes, ¿no? De Hebel, que también nos ofrece una acabada representación del tabú de la virginidad. Judith es una de aquellas mujeres cuya virginidad aparece protegida por un tabú. Su primer marido queda paralizado en la primera noche por un enigmático temor. No se atrevió a acercarse a Judith, ¿no? Judith le dice: mi belleza es como la de una flor venenosa, produce la cura y la muerte, ¿no? Pero después el caudillo asirio concibe el plan de seducir, ¿no? Sitia la ciudad donde vive Judith, y entonces Judith dice: pues mira, voy a seducirle, lo voy a perder con mi hermosura, ¿no? Y así, de un modo patriótico, ¿vale? Con un motivo patriótico encubre un motivo sexual. Entonces Holofernes desflora a Judith, orgulloso de su fuerza, de su falta de escrúpulos, ¿no? Su indignación, y entonces ella, muy indignada, Holofernes Judith decapita a Holofernes y se convierte así en la libertadora de su pueblo. La decapitación ya sabemos que es un sustituto de la castración, un sustituto simbólico de la castración. De este modo, Judith es la mujer que castra al hombre que la ha desflorado, como sucedía en el sueño del paciente de Freud, ¿no? De la paciente de Freud que castraba a su marido para quedarse con el pene. Es decir, conclusión:
de la conferencia de hoy. El desfloramiento no tiene tan solo la consecuencia natural de ligar duraduramente la mujer al hombre, sino que también desencadena una reacción arcaica de hostilidad contra el hombre, reacción que puede tomar formas patológicas, las cuales se manifiestan frecuentemente en fenómenos de inhibición en la vida amorosa conyugal y a los que hemos de atribuir el que las segundas nupcias resulten muchas veces más felices que los primeros matrimonios. El singular tabú de la virginidad y el temor con que entre los primitivos se evita al marido el desfloramiento quedan plenamente justificados por esta reacción hostil. Es muy interesante descubrir en la práctica analítica mujeres en las cuales las dos reacciones contrapuestas, la de servidumbre al marido y la de hostilidad al marido, se manifiestan al mismo tiempo y permanecen enlazadas íntimamente. Entre estas mujeres hay algunas que parecen completamente disociadas de sus maridos, parecen que no lo aman y sin embargo no pueden desligarse de ellos, no pueden separarse de ellos. Todas las veces que intentan orientar su amor hacia otra persona, se les cruza la imagen de su marido y no pueden. Y sin embargo a su marido no lo aman. Bueno, el análisis demuestra que tales mujeres permanecen ligadas a sus maridos por servidumbre, pero no ya por cariño. No logran libertarse de ellos porque no han acabado de vengarse de ellos. Y en los casos más extremos, porque ni siquiera se ha hecho aún consciente en su ánimo el impulso vengativo. Y con esto, con esta conclusión, nos despedimos hasta la próxima semana. Sean felices y no olviden que inconscientemente les puede estar pasando cosas en su vida que determinan toda su vida y su capacidad de ser felices. Por eso les recomendamos desde Grupo Cero psicoanalizarse a todos ustedes. Todo el mundo necesita psicoanalizarse, decía Sigmund Freud. Yo lo prescribo. Les invito a comenzar su psicoanálisis. Gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias Carlos, gracias Federico, gracias a todos ustedes. Quedo a su disposición. Estaré encantada de trabajar para ustedes en su psicoanálisis, en su autoconocimiento. Buenas noches y hasta la próxima conferencia en la que hablaremos de las teorías sexuales infantiles. Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero.